Serie La obra del Espíritu Santo. El tema número 10 es la obra del Espíritu Santo en la predicación de Jesús. ¿Ok? Y yo quiero que podamos ir al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 61. Versículo 1, por favor. Y aquí viene la profecía de uno de los tantos propósitos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues hoy nos compete hablar eso acerca de la predicación y vamos a ver desde aquí, ¿ok? Isaías capítulo 61, versículo 1. Santo Padre, se hizo más tarde, ¿verdad? Pero ¿cuántos tienen 5 horas de su tiempo? No se crean, nomás son 4, ¿eh? Ok, Isaías 61:1, vámonos. Dice, el Espíritu de Jehová, dice, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, dice esta versión. Una vez más, acompáñeme a orar, ¿ok? Padre, en tu nombre hacemos todo, Padre, y no es un cliché, Señor, no es un amuleto, es una realidad. Sin tu nombre nada tiene sentido, así que oramos para que en tu precioso nombre pueda ser predicada tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda traer entendimiento, Señor, a mis hermanos y de nuevo al predicador. Lo único que queremos aquí, Señor, es que al salir de aquí, hoy, Señor, podamos salir más enamorados de ti, Señor. Y es mi oración que se pueda cumplir ese propósito, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Miren, hermanos, desde Génesis, después del pecado del hombre, bueno, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios también prometió a alguien que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Miren, con el tiempo, la revelación de Dios, que es progresiva, es decir, Dios va revelando sus propósitos poco a poco. El pueblo de Dios constantemente caía en pecado. O sea, conocemos, como le digo, la historia después de Adán, Eva, y luego cómo se hizo todas las cosas cuando llegaron a Noé, y de ahí volvió a iniciar una nueva generación, pero volvió a pasar lo mismo, ¿verdad? Volvió a pasar lo mismo. Entonces, después de todo esto, sale, para no hablar toda la cronología, pero es mucho, voy a extractar porque agarré bastante tiempo. Entonces llega, ¿verdad? Abraham, de ahí salen las 12 tribus. Y bueno, después de eso, el pueblo seguía siendo idólatra, seguía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? El imperio Egipto, que en ese momento era el imperio más poderoso, capturó, ¿verdad? A los hebreos. Acuérdense que hay distinción. No todos son los hebreos, eran los hebreos y luego los israelitas, y después los hebreos y los israelitas se mezclaron y de ahí salen los judíos. Porque a veces pensamos, en el tiempo de Jesús estaban los hebreos. No, ya eran los judíos. Es una mezcla, que no es algo así como que, si no lo sé, me pasa algo. No, pero es importante saber, ¿no? En ese entonces eran los hebreos, ¿verdad? Entonces ellos, muchas gracias, hermano, pues fueron conquistados, ¿verdad? Luego empezó, ¿verdad? Los israelitas, ¿verdad? Que son lo mismo, pero en diferente etapa, ¿no? Entonces fueron oprimidos, ¿verdad? Ya saben, 400 años. Después Dios levantó un hombre, ¿saben cómo se llamó? Moisés, liberó el pueblo. Después el pueblo seguía pecando, ¿se acuerdan? Después de ser libres seguían pecando en el desierto. Moisés muere, llega el sucesor Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pueblo seguía fallando, y Dios seguía mandando imperios para que conquistaran al pueblo de hebreos, a los israelitas, ¿verdad? Y una vez más levantaba otro. Empezó a levantar jueces, ¿verdad? Después levantó reyes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, los reyes eran personas, eran figuras conquistadores. Ellos a base de espada, ¿verdad? Conquistaban a los imperios, los vencían, porque Jehová les daba la victoria, acuérdense eso. Pero entonces lo que quiero entender, miren, que el pueblo, los israelitas, los hebreos, hasta llegar a los judíos, ellos tenían en mente eso, que sí pecaban y fallaban y que eran capturados, pero después el Dios de los hebreos, como se le conocía, los iba a ¿qué?
a liberar, ¿ok? Iba a levantar un libertador. Ok, las profecías, se empezaron a levantar profetas mayores, menores, que lo conocemos, y ellos empezaron a hablar lo que iba a pasar más adelante. Se levanta uno de los profetas mayores, porque el libro del profeta Isaías es un libro bastante amplio, y bueno, a él se le da esta profecía, ¿verdad? Se le da esta profecía acerca del Mesías, ¿verdad? De quien iba a reposar el Espíritu de Dios y le iba a dar la capacidad para que hablara las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estuvo pasando. Ahora, llegaron hasta el tiempo del profeta Malaquías, seguían ellos siendo conquistados, los babilonios, los asirios, etcétera, no sé, ellos seguían con lo mismo. Entonces, fíjense, el profeta Isaías, en el capítulo 61, este versículo 1 y 2, y ahorita lo vamos a leer, habla una profecía, ¿verdad?, que se iba a cumplir en 2 etapas, ¿verdad? Y la segunda la voy a decir más adelante, pero la primera etapa era cuando salieran del exilio de los babilonios, ¿verdad? Y es la profecía esta que está hablando, ¿verdad? Pero también se cumplió en el tiempo de Jesús. Muy bien. Entonces, en el tiempo de Malaquías, ahí ya se había perdido el respeto a Dios. Si usted lee el libro de Malaquías, el profeta menor Malaquías, se había perdido el respeto a Dios. Ya Dios no quería sacrificios, ya Dios no quería a los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes ya no respetaban los sacrificios. Un sacrificio, ¿verdad? Se escogía un animal sin defecto. Ellos no traían eso. Ellos lo que querían era, pues es para el Señor, como sea. Entonces el Señor se llena, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más sacrificios. Ya no quiero más. Por eso se le conoce después de Malaquías los 400 años de silencio. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que apareció Juan el Bautista. Ahora sí, el último profeta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Apareció Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Predicando que el reino de los cielos se había acercado. ¿Se acuerdan? Es decir, Dios está cerca. Y fue ahí, escuchen, cuando aparece Jesús, primo de Juan el Bautista. Fíjense, de quien el profeta Isaías en el capítulo 61 había profetizado. Sin embargo, ¿qué pasó, hermanos? Fíjense, ¿cómo respondió el pueblo de Judá cuando el Hijo del Hombre apareció? Era aquel que esperaban, ¿verdad? Al Mesías esperado, pero la pregunta sale aquí, ¿que ellos querían a alguien más? ¿Buscaban a alguien más? ¿Por qué unos sí recibieron el mensaje de Jesús ungido por el Espíritu Santo y otros no? Bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy, así que a prestar mucha atención. Amén. Miren, vamos a leer Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, nada más. Y fíjense, esta profecía se hizo alrededor de 750 años, de 700 a 750 años antes de que Jesús, de que en Jesús se cumpliera esa profecía. 700 a 750 años, hermano, pasaron. Bueno, entonces el profeta Isaías, vamos a leer ahí, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, una vez más, cuando el profeta Isaías dijo eso, transcurrieron 700 a 750 años. Y acompáñenme a Lucas capítulo 4 versículo 14. En la Nueva Biblia Viva, yo estoy leyendo esta versión. Nueva Biblia Viva es una Biblia, yo no estoy promocionando nada, pero es una Biblia que se entiende más para todo tipo de personas, ¿verdad? Ya los catedráticos en lenguas alienígenas ancestrales, pues se les va a hacer pan comido, ¿verdad? Pero los que
Los que no sabemos mucho, hay que expresarlo más sencillo. Lucas 4:14, acuérdense, 700 a 750 años pasó lo siguiente. Dice la Biblia: Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y adquirió fama por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, un sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. ¿Se da cuenta que el Señor tenía esa buena costumbre? Allí se levantó a leer. Y fíjense, hermanos, aquí está algo muy importante, porque sabemos que Dios es soberano, Jesús sobre todo eso, pero miren esto, hermanos. Jesús no escogió el libro. Él buscó la escritura esa, pero Él no escogió el libro. Miren lo que dice aquí. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y casualmente, una diosidencia, ¿verdad?, lo abrió en un lugar donde dice, acuérdense que en aquel entonces no había capítulos, pero Jesús sabía. Escuchen, donde dice Lucas 4:18, exactamente lo que Isaías había profetizado de él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Él omite algo aquí, que más adelante lo vamos a ver el porqué. Luego cerró el libro, se lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él, porque era tradición que cuando se levantaba, ¿verdad?, alguien a leer algo, bueno, ya se sentaba y él tenía que dar una cátedra de lo que había leído, ¿verdad? Entonces, esa era una profecía. Ellos decían, a ver, vamos a ver qué trae, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Ok, entonces miren, entonces en el 21 dice, entonces él comenzó a decirles, escuchen, hermanos, esto fue un impacto total. Esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Ellos sabían que precisamente esa escritura hablaba del Mesías prometido. Entonces por eso ellos estaban como que, ¿qué? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes están ahorita aquí, haga de cuenta que aquí entra alguien y dicen, yo soy el anticristo. Estoy poniendo un ejemplo nomás. Ustedes se va a quedar así como que, es un ejemplo nada más. Bueno, entonces vamos a leer ahí el 22, dice, todos se expresaban bien de él y estaban admirados por las hermosas palabras que él hablaba. Acuérdense, porque él estaba ungido, lleno, comisionado para proclamar las buenas nuevas. Estaban intrigados y se preguntaban, a ver, ¿no es este el hijo ¿no es este el hijo de José, el carpintero? O sea, entonces fíjense, pues Jesús, acuérdense que todo lo capta. Jesús le dijo, sin duda ustedes me dirán este refrán. O sea, había refranes, los judíos tenían refranes. Médico, cúrate a ti mismo. Y Lucas dijo amén, ¿verdad? Lucas era médico. Bueno, no, dice, cúrate a ti mismo. Entonces, fíjense, dice, haz aquí en tu propia tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, ¿verdad? Porque él estaba en la tierra. O sea, ¿dónde están los milagros? A ver, acá también. Pero escuchen, pero aquí viene la explicación que dice Jesús. Pero yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Dice, en tiempos de Elías no llovió por 3 años y medio y hubo mucha hambre en toda la tierra. En Israel vivían muchas viudas en esa época. Sin embargo, a Elías no lo enviaron a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, cerca de la ciudad de Sión. Y en tiempos del profeta Eliseo había en Israel muchos enfermos de lepra. Escuchen, pero Eliseo no sanó a ninguno de ellos, sino a Naamán, que era de Siria. Entonces, Jesús, al decir esto, se echó la audiencia encima, porque ¿sabes qué les estaba diciendo? Ustedes son esos incrédulos, por eso no van a creer en mí. No, pues miren, al oír esto todos los que estaban en la sinagoga, ¿qué pasó ahí? Se pusieron furiosos, dice esta versión, y se levantaron y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron a lo alto de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para arrojarlo desde ahí.
¿Se dan cuenta? Poquito antes, Satanás lo había puesto en el pináculo del templo y le había dicho, arrójate, porque la Biblia dice, el Señor mandará a sus ángeles y no te va a pasar nada, etcétera, etcétera. Y aquí hacen lo mismo. Eso es peligroso, hermanos. Cuando personas son influidas por Satanás, imitan las cosas que Satanás hace. Miren lo que ellos estaban haciendo ahí. Obviamente ellos lo querían matar, ¿no? Versículo 30 dice, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, esto fue un milagro, ¿eh? No crean que, con permiso voy a pasar. No, pues si lo hubieran agarrado. O sea, obviamente esto, Jesús es Dios, acuérdense. Y él no era el tiempo que él tenía que morir. Por eso ellos ni se dieron cuenta. Muy bien. Ok. Vamos a nuestro primer punto, hermanos. Jesús ungido para predicar. Ok. Ya leímos Lucas 4:14, ¿verdad? Hasta el 19. Ahora, miren, Jesús, hermanos, venía de que el Espíritu de Dios reposó sobre él como paloma. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? ¿Verdad? Después de eso, ¿verdad? Él fue bautizado, ¿verdad? Y él fue llevado por el Espíritu al desierto, que ese tema también ya lo compartió nuestro hermano Malaquías. Ahí están grabados por si usted quiere verlos. Después de esto, hermanos, Jesús salió victorioso de cada tentación y lleno del Espíritu Santo, es decir, capacitado para su labor. Entonces estaba a punto de cumplir con una profecía que una vez más se habían pasado 700 y 750 años desde que Isaías habló en el capítulo 61. Es decir, que cuando llegara este momento, lo que significa esto, iba a iniciar la salvación para todos los que recibieran ese mensaje. Leemos la escritura que dice que se le dio el rollo de Isaías y Jesús soberanamente leyó su propia profecía. ¿Para qué? Para cumplirla. ¿Se imaginan, hermanos, a Jesús? Él mismo estuvo cuando Isaías habló. ¿Por qué? Porque él y el Padre y el Espíritu Santo inspiraron. El Espíritu Santo iba y venía y enviaron al Espíritu Santo para que Isaías profetizara esto. Jesús sabía que iba a llegar el momento, porque acuérdense que Jesús la historia de la salvación se escribió en la eternidad. Nosotros no tenemos el tiempo y ni es importante saberlo, porque no lo vamos a. Entonces desde la eternidad se planeó esto. Imagínense, el tiempo de Dios, el Cronos y el Cairo, el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros son muy diferentes. Pero sin embargo Jesús anhelaba este día. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Hay muchos buenos predicadores. Yo veo, yo admiro en el buen sentido de la palabra al apóstol Pablo, un hombre letrado, hermanos, un hombre que te despedazaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, te los mezclaba y es una opinión personal. Yo considero que Hebreos es de él, pero les digo, es una opinión personal. No digan, no, yo considero por la doctrina, por todo lo que habla, y desbarató Levítico. Es difícil, era un hombre muy letrado. Fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un gran rabino. Bueno, entonces Pedro era un hombre no tan preparado, pero igual lleno del Espíritu Santo, y lea las cartas. De hecho, Marcos, se dice que el joven Juan Marcos estuvo al pie del apóstol Pablo escribiendo, y Pedro fue un participador de ese evangelio, ¿verdad? Lo que dicen los historiadores y los que estudiosos, comentaristas de gran renombre. Entonces Juan, mire, así se llama la teología juanina. Mírenla, no nomás es Juan, es primera, segunda, tercera carta de Juan y Apocalipsis. Juan, aunque usted no lo crea, era un hombre también muy sabio, muy letrado, lleno del amor. Fue el que más habló del amor de Jesús. Pero fíjense, en Apocalipsis no conocíamos esa visión, esa manera de narrar lo que Juan estaba haciendo. Él mismo dijo que él mismo se había equivocado cuando adoró al ángel. No habló bien de él nada más, ¿verdad? Dijo lo que era. Entonces, bueno, todos, hermano, de ahí, los padres de la iglesia, etcétera, todo lo que usted me diga. Pero escuchen, nadie como Jesús. Nadie. Les voy a decir por qué. Porque Pablo se equivocó, Pedro se equivocó, todos, pero Jesús jamás. Jesús fue el único ungido por el Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas, que no tenía algo de que lo tacharan.
Pablo sí lo iban a tachar siempre de religioso, que arrastraba a las personas y que a muchas se murieron por culpa de él. Pedro, un hombre que le negó al Señor, ¿verdad? Juan, un hombre que quería estar a la derecha o a la izquierda del Señor. O sea, todos, pero Jesús, como Jesús, ninguno, hermanos. Ninguno, hermanos. Por eso Jesús es el único, escuchen, que puede dar libertad a los cautivos. Jesús es el único, hermanos. Ahora nosotros tenemos ese mensaje y cuando predicamos en el nombre de Jesús, cuando hablamos de Jesús, esto cobra vida. Pero no por nosotros, sino porque Jesús, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo sigue obrando hasta este día por Él. ¿Se da cuenta? Por eso todo maestro o predicador que no se esconde bajo las alas de Jesús, estoy hablando una metáfora, no está con Jesús, no puede dar nada, hermano. Solo Jesús y en el nombre de Jesús se liberan cautivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y al que reciba su mensaje, Jesús es el predicador más confiable, hermanos. Nadie más santo que Él, nadie, hermanos, nadie. Porque Él fue comisionado, preparado en tiempos desconocidos para nosotros. Tenía destinado todo lo que iba a hacer. Jesús no planeó nada cuando llegó a la tierra. Todo lo tenía establecido ya. No dijo, pues ahorita le voy a hacer así, a ver qué está pasando, a ver si me encuentro por allá. No. Él se desvió. Él tuvo que pasar por Samaria. Porque en la eternidad había trazado que se iba a encontrar una mujer samaritana y de ahí muchos iban a conocer al Señor. Él sabía que un día iba a llamarle a Leví para decirle, sígueme. ¿Sí entienden? Jesús venía con todo ya trazado. Él sabía todo lo que iba a pasar. Acuérdense que Él es omnisciente, todo lo conoce, pasado, presente y futuro. Por eso solo en el nombre de Jesús, y no estamos hablando de la denominación esa que solo Jesús, no. Estamos hablando del poder que habita en Cristo Jesús, en Él. Se predica libertad a los cautivos. Por eso Jesús dijo estas palabras que Lucas las tomó y las escribió en su evangelio guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, buenas noticias para aquellos que estén necesitados. Se terminaría la espera del Mesías prometido. Qué glorioso momento, amados hermanos. Por eso Jesús una vez más es el único que puede dar libertad a los que en Él creen. Y solo en su nombre se puede recibir libertad, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios. Hermanos, mientras no termine la batalla final, donde el enemigo será derrotado, hasta la última persona que predique que Jesús es el Mesías y que el único que puede dar libertad a los cautivos, el último que predique, el que creyere va a ser salvo. Hasta el último. Muchas personas, que no es mi tema ahorita, pero nada más dicen, no, es que ya cuando el Señor venga por su iglesia se vaya a no haber salvación. Claro que sí. Se van a enviar a los 2 profetas, ¿sí o no? Y no solamente judíos, van a haber muchos que se van a convertir al Señor. Muchos otros van a estar en el cielo decapitados. Los que creyeron en el Cordero de Dios, va a haber, la salvación no se va a quitar porque la iglesia no esté aquí. El Espíritu de Dios no se va a quitar hasta que Él termine todas las cosas. Por eso le digo, hasta el último que proclame el nombre de Jesús en medio de la guerra, de todo lo que está pasando, y la gente crea, hasta ahí. Hasta que todo sea consumado, hermanos, esta profecía tendrá vigencia. Es decir, que hay poder, hermanos, en el predicar en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Cristo? Porque solo Él trae libertad a los cautivos por medio del Espíritu Santo. Pero escuchen, hermanos, todos los que estaban ahí recibieron esta enseñanza. Todos. Pero la pregunta es, ¿todos la aceptaron? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a dividir aquí este segundo punto. ¿Quiénes recibieron la enseñanza de Jesús, pero también quiénes la rechazaron? Muy bien. Bueno, Lucas 4:18 en adelante,
Yo solamente voy a puntualizar algunos detalles ahí porque ya lo leímos. Me voy a ir hasta más abajo. Dice, me ha enviado para anunciar libertad, ponga atención, a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable, ¿verdad? El año en que el Señor nos dará su favor, como dice esta versión. Bueno, esta enseñanza, hermanos, sin duda, la intención de Jesús es que fuera recibido por todos. Sin embargo, no todos lo recibieron. Jesús dijo esto, me ha enviado para anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor, o el año agradable, como le dice la Reina Valera. Miren, Jesús venía, hermanos, a predicar el año agradable. Es decir, no se trata de un año, de un tiempo literal. No se trata de 12 meses. Si no se refiere a una etapa, a un tiempo determinado por Dios. Miren aquí lo que Jesús omitió de Isaías. Isaías capítulo 61, vamos al versículo 2. Y vamos a ver cómo Jesús omitió algo por un motivo. Isaías 61, 2. Dice aquí, fíjense, Isaías 61, 2. Muy bien, dice, fíjense, el profeta dijo esto así, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y luego agrega, Isaías dice esto, y el día de la venganza, el día de venganza del Dios nuestro. Escuchen, a consolar a todos los enlutados. Pero escuchen, pero Jesús, léalo en Lucas, no menciona el día de la venganza. No lo menciona. ¿Saben por qué? Bueno, porque era el tiempo de la gracia. Era el tiempo, el año agradable, era el tiempo donde Dios da la oportunidad que los que creen en Jesús sean libres de la venganza del Señor. ¿Está entendiendo? Isaías estaba predicando que vendría un tiempo que se cumplió una vez más en la primera parte, cuando el pueblo de Israel fueron liberados de los babilonios. Ese año se le conoció como el año agradable de la liberación. Pero también la otra parte fue esta, cuando Jesús vino. Sin embargo, Jesús dijo, es verdad. No está quitando, escuchen, no está quitando lo que el profeta dijo. Es verdad lo que Isaías dijo. Eso se va a cumplir un día. El día de la venganza de Dios. Pero primero les doy la oportunidad, hablando en primera persona, Jesús dijo, pero primero les doy la oportunidad del año agradable. Es decir, de un tiempo donde tienen la oportunidad de recibir por regalo la salvación gratuita. En vez de la venganza de Dios, en vez de la ira de Dios. Y Jesús bien lo sabía. ¿Saben por qué? Porque el castigo de Dios por la culpa del pecado que tú y yo hicimos iba a caer sobre Él. Él sabía que la ira de Dios sería descargada sobre Él. Pero mientras quería predicar el año agradable, el tiempo de misericordia, el tiempo de perdón. En esa época. Entonces los que recibieron esa enseñanza, escuchan, son los que reconocieron a Jesús como el Mesías. Otros no lo hicieron. Veamos quiénes lo recibieron. Muy bien, vamos a ver la primera, ya lo leímos, ¿no? Los pobres. Lucas 4:18, ¿no? 19. Pero los pobres, hermano, no solo, escuchen, no solo habla de la pobreza física, sociocultural, no solo habla de eso. Que de hecho sí, si usted por ahí le busca, hermanos, es muy importante. Pues mira, hay un libro por ahí que es muy conocido, se llama Usos y Costumbres en los Tiempos Judíos. Usted le puede dar una ojeada y se va a dar cuenta la época cuando Cristo llegó, cómo estaba el pueblo de Dios. Ellos vivían, ni al día salían, hermano, en serio. Muchos de ellos no podían pagar los impuestos. ¿Y sabe qué hacían? Sus familias eran vendidas como esclavos, inclusive a veces ellos. Había mucha pobreza. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano los tenía aplastados. Sí había muchos pobres, hablando físicamente. Estaba aplastado su pueblo. Los romanos eran muy idólatras. Ahora,
por el lado económico, pero por el lado religioso, hermano. Miren por qué ellos estaban tan mal. Porque los fariseos, hablando de la religión oficial de ese entonces, los fariseos pues no eran muy amables, que digamos. Ellos los miraban más, los fariseos más miraban lo externo, cumple con esto. Y lo interno no les interesaba. Entonces los pobres, escuchen, representan a aquellos que sí económicamente están muy mal, pero también representan a los pobres espirituales. Por eso Jesús en Mateo, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, pero ahorita voy a leer el versículo 3, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice esto: los pobres no tenían esperanza, hermano, de vida. ¿Se acuerdan de aquel mendigo Lázaro? ¿Se acuerdan? Pues murió, no podía ni comer, estaba enfermo, entonces no podía ni comer. Así había personas, hermano, en serio, que se morían de hambre en ese tiempo, en verdad. Dice, entonces miren, entonces Jesús dijo: bienaventurados los pobres, y luego aquí aclara, ¿qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación de Jesús fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿para quién era este reino? No era para los famosos, no era para Caifás, sumo sacerdote. No, bueno, sí era para todos, pero Jesús no excluyó a nadie. Fue a los más oprimidos. ¿Se da cuenta? Por eso se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. ¿Ok? Entonces esos pobres en espíritu, aquellos que su vida espiritual estaban muy mal, o sea, no que anduvieran en pecado, sino que estaban necesitados de Dios. Ellos sí recibieron la enseñanza de Jesús, era lo que estaban esperando. Te pongo un ejemplo, hermano. ¿Has pasado por un momento difícil? Todos. Y de repente, hermano, escuchas una palabra de parte de Dios, abres la Biblia y un versículo te habla. Como les dije, una vez estaba yo sentado y volteo a la tele y el Señor me ministra con un versículo que iba a empezar una alabanza. Y es precisamente lo que tú estabas esperando. ¿Te ha pasado? ¿Cómo sientes que viene un descanso a tu alma? Porque en ese momento tú estabas necesitado. ¿Estás entendiendo? Tu alma necesitaba el agua viva del Señor. Y esa palabra te cayó como esa agua que sacia la sed. Bueno, los pobres física y espiritualmente, hermanos, representan a ellos. A ellos la predicación de Jesús llena del Espíritu Santo les cayó literalmente, ahora sí literalmente del cielo. Era lo que ellos necesitaban. ¿Estamos comprendiendo? La otra parte habla de los presos. Bueno, ellos son aquellos, escuchen, hermanos, que estaban presos espiritualmente, que no pueden salir de sus prisiones. El enemigo los tiene cautivos, el pecado, el engaño, en la idolatría. Jesús quiere liberar a los que están oprimidos, a los presos por el enemigo. Aquí también entran, hermanos, los que estaban endemoniados, que Jesús los liberó. Porque solo Jesús puede liberar, puede expulsar a un demonio, hermanos. Nadie más, ¿verdad? Esos presos que son por el enemigo, ¿verdad? Del Señor. Ahora, vista a los ciegos. Mira, hermano, sí habla de milagros, como le digo, es una profecía, ¿verdad? Como bien lo hizo, ¿verdad? Ya saben los milagros, Él dio vista a los ciegos, etcétera. Pero miren, también tiene otra función. Habla de la ceguera espiritual. Los judíos tenían una venda, hermanos. Los fariseos, los saduceos tenían una venda. Tenían una venda, hermanos. Esa religión se había tornado una vez más en el exterior, y se habían olvidado que lo más importante es la justicia. Por eso Jesús les dijo. Se habían olvidado que lo más importante es hacer todo con rectitud de corazón. Y muchos estaban ciegos. Para ellos esa predicación era para ellos. Por eso miramos que Jesús, hermano, hizo muchos milagros, dio vista a los ciegos, pero también a los ciegos espirituales. Por ejemplo, ¿quién era un ciego? Zaqueo era un ciego espiritual. Estaba cegado por la avaricia.
Mateo era un ciego espiritual. Escuchen, ellos no eran pobres, ¿verdad? Ellos eran ricos, pero ellos eran ciegos. Ellos eran pobres espirituales. Ellos veían con sus ojos, pero eran ciegos espirituales. ¿Estamos entendiendo? La otra parte es libertad a los cautivos. Bueno, aquí nos habla de aquellos que en verdad quieren salir de la esclavitud donde se encuentran. ¿Te ha pasado, hermano, que tú sabes que estás haciendo algo malo y no has podido salir de eso? Que si somos honestos, la verdadera razón es que no queremos. Pero en ocasiones estamos débiles y no podemos. Muchas personas se encontraban así en ese momento. Querían cambiar, pero no podían. Y unos no querían. Mientras los fariseos, la religión de aquel entonces, castigaba el pecado y solo les importaba que llevaran sus sacrificios. Y ya Jesús va más allá. Jesús se acerca a ellos. Los fariseos se retiraban. Jesús iba y los buscaba. Jesús no iba a pedirles nada a ellos. Él iba a darles. Solamente Jesús quería que le entregaran a sus ídolos y creyeran en Él. Así pueden salir de esa esclavitud en la que estaban viviendo. Bueno, estos hermanos, esta lista, sí recibieron el mensaje de Jesús. Los pobres espirituales, los ciegos, ¿verdad? Los esclavos. Ellos sí recibieron a Jesús, el mensaje. Entre todos ellos, ¿quién creen que estaban? Los discípulos del Señor, igual excluidos. Pero después de esos 12 hubieron muchos más. Todos ellos recibieron este mensaje, hermanos, porque estaban sedientos. ¿Se dan cuenta, hermanos, el poder del Espíritu Santo en la vida y predicación de Jesús? En el nombre de Jesús y el poder de su Santo Espíritu, los demonios se van, las enfermedades son sanadas, los muertos son levantados. Y lo más importante, los que estaban destinados al infierno por su pecado son perdonados, salvados, y en un futuro estarán en el cielo. Así como millares hoy en día ya están en el cielo. ¿Saben por qué? Solo porque Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para predicar. Gloria a Dios, hermano, por la predicación de Jesús que trae salvación. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver estos otros, ¿verdad? ¿Quiénes lo rechazaron? Lucas capítulo 4, versículo 20 en adelante, 20 al 22, nada más ahí. Lucas 4, 20 al 22. Después de que Jesús dijo de la profecía, dice: luego cerró el libro, se lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Entonces él comenzó a decirles: esta escritura se acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Todos expresaban bien de él y estaban admirados por las hermosas palabras que él hablaba. Estaban intrigados y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Bueno, aquí empezó el primer problema, hermanos. Miraron con sus ojos normales, a pesar de que ellos conocían esa profecía. Iglesia, cuando se ven las cosas espirituales con los ojos humanos, nuestra fe puede sufrir. Empezamos a ver las cosas espirituales como si fueran humanas. Ejemplo, un familiar muy devoto a una religión, la que tú quieras. ¿Y qué pensamos? Él no se va a acercar, no, es tan difícil, es bien fanático. No, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo con ojos humanos. Pero si vemos con ojos espirituales, podemos decir: nada es imposible para Dios. ¿Estamos entendiendo? Y veamos qué es lo que Jesús les dijo y cuál fue su reacción, para ver quiénes rechazaron el mensaje de Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Nosotros leímos ahí lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Lucas 4:23 hasta el 28, ¿verdad? Que dijo: cúrate a ti mismo, y le puso el ejemplo de, ¿verdad?, de Eliseo, de Elías, ¿verdad?, de la viuda de Sarepta y de Naamán. Jesús dijo eso. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús les dijo con estas palabras? Bueno, Jesús les dijo de esta manera: ustedes no tienen fe, por eso no reciben de mí
lo que teníamos, escuchen, hablando en primera persona, lo que teníamos mi Padre, yo y el Espíritu Santo para darles. Porque ustedes no tienen fe, no lo pueden recibir. Y enseguida ellos se molestaron. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que siempre pasaba con los profetas del Antiguo Testamento. A unos sí los mataron. Eso pasaba, los profetas llegaban con una palabra de parte de Dios y a muchos los mataron porque no querían recibir la palabra de Dios. Eso se hacía, hermanos, ¿verdad? Y bueno, en el 4:29 de Lucas, nosotros se levantaron, le echaron fuera y lo quisieron tirar, ¿verdad? Hermano, a Jesús también lo quisieron matar, hermano. Pero bueno, a Jesús nadie lo mata porque Él mismo entregó su vida, ¿verdad? Y escuchen esto, hermano, porque esto es más profundo de lo que se ve aquí. ¿Saben por qué ellos no podían matar a Jesús? ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía que morir aún por los pecados de ellos. Aún por sus pecados. Jesús llevó su incredulidad en esa cruz, por eso ellos no podían matarlo. Y algunos de ellos vinieron a sus pies. Ellos no recibieron el mensaje de Jesús porque solo buscaban su beneficio propio. Ellos buscaban a un libertador que venciera a los romanos. Querían ser esa nación próspera. Y cuando Jesús llegó con un mensaje espiritual, pues a ellos no les pareció. ¿A ellos no les pareció que fuera el Mesías esperado? Esto nos habla, hermano, de que cuando estamos buscando cosas espirituales, poniendo primero mis necesidades antes que la reconciliación con Dios, cuando buscamos las cosas materiales antes que las espirituales, cuando nosotros, hermano, tengamos las espirituales enfrente, las vamos a rechazar si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en las cosas materiales. Es una venda. ¿Cuántas veces, hermanos, en ocasiones nos molestamos cuando la palabra de Dios nos habla, nos golpea, cuando nos llaman la atención, hermano? ¿Saben por qué? Porque no queremos recibir la enseñanza. Nos molesta que nos digan la verdad. Así como estos, hermano, cuando Jesús les narró esta historia donde les decía, ustedes no tienen fe. A veces, hermano, cuando no escuchamos lo que queremos escuchar, nos molestamos. Hermano, no rechaces la instrucción. Es un punto principal en todo Proverbios. Hijo mío, no rechaces la instrucción. La llamada de atención no la rechaces, hermano. Al contrario, atesórala, pues ella te ayudará en tu caminar con Cristo. Entonces esta clase de personas son las que rechazaron el mensaje de Dios. Pero ¿será acaso, hermanos? ¿Será acaso que hoy se siga rechazando el mensaje de Dios? ¿Y por qué? Bueno, eso nos va a llevar a nuestro último punto. ¿Por qué hoy se sigue rechazando el mensaje de Jesús? ¿Por qué hoy se sigue rechazando el mensaje de Jesús cuando ya se sabe que Él es el Mesías? ¿Por qué? Lucas 4:30 dice la palabra de Dios. Lucas 4:30 dice, pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermano, escúchame, Jesús sigue pasando por en medio de cada congregación, de cada familia, de cada casa, de cada lugar, de cada plaza, de cada esquina donde se predique su palabra. Y saben, la promesa que Jesús hizo a través de otro profeta, mientras me acompaña ahí, Isaías capítulo 55, ahora vamos a ir al versículo 10, el mismo profeta, pero capítulos antes, Isaías 55, vamos a leer el versículo 10. Versículo 10. Esta promesa, hermanos, es vigente, hermano. Esta promesa es vigente. Y se seguirá cumpliendo. Isaías 55:10, yo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y permanecen en la tierra para regarla, haciendo que la tierra dé grano y produzca semilla para el sembrador y pan para el hambriento. Escuchen, así como eso sigue pasando, así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto.
realiza cuanto yo quiero. Fíjense lo que dice el Señor. Y prospera prosperará donde la envié. En gozo y paz vivirán. Montes y collados, árboles del campo, todo el mundo que los rodea se regocijará. Donde hubo espinos crecerán abetos, donde crecían zarzas brotarán mirtos. Este milagro engrandecerá mucho el nombre del Señor y será eterna señal del poder y del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su palabra, hermanos, está llena del Espíritu de Dios, de los mejores propósitos de Dios para los que le escuchen. Sin embargo, no es a fuerzas. Recordemos que quienes aceptan la palabra son los que la necesitan y creen en ella, creen en Jesús. Pero aunque haya pasado el tiempo, hermanos, y siga pasando esto, que algunos buscan su beneficio antes de lo espiritual, estos, hermanos, la palabra no les ayudará. A los que se molestan por las verdades de la palabra, a ellos la palabra no podrá transformarles, aunque hayan pasado más de 2000 años. La bendición de la palabra de Dios, por eso Isaías capítulo 61, Lucas capítulo 4 da una lista. Jesús me ha ungido para dar buenas nuevas, y se refiere a cierto tipo de personas, porque ellos sí la van a recibir y los otros no, hermanos. Esa palabra que después de hablada por Jesús de ese tiempo, han pasado más de 2000 años. La bendición de esa palabra, hermanos, sigue vigente. Pero siguen vigentes ese tipo de personas y los otros. Esa palabra está llena del Espíritu de Dios. Esa palabra que fue predicada por Jesús, y todos los que le siguieron, sigue teniendo el mismo poder, pero también su restricción. Y es aquellas personas que quieran su bienestar antes del cambio en su interior. Jesús sigue sanando, hermanos, salvando, restaurando, pero sigue poniendo el mismo requisito. Necesita ser pobre espiritual, es decir, una actitud humilde ante la palabra de Dios. Por eso, hasta el día de hoy se sigue rechazando la palabra de Dios, hermano, por estos motivos. Pero gracias a Dios, hermano, también se sigue aceptando la palabra de Dios, porque ella está llena del Espíritu de Dios, predicada por Jesús, como cuando Él inauguró el año de la misericordia agradable de Dios. Y después de Jesús, todos aquellos hasta este día que seguiremos y siguen predicando el mensaje de la reconciliación de Dios con el hombre por medio de la fe en Jesús nuestro Señor y Salvador, seguirá liberando a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale otro fuerte aplauso al Señor. Vámonos a la conclusión y aplicación. Hermano, la voz de Jesús ungida por el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas y las seguirá haciendo, porque el poder del Espíritu de Dios es inagotable. Jesús es nuestro máximo predicador, que sigue hablándonos cada vez que leemos lo que los escritores pusieron de Él. Cuando tú lees lo que Él hablaba, Él sigue hablándonos, hermano. No son letras, es poder de Dios. Jesús sigue hablándonos. Lo que Él hablaba antes lo sigue haciendo de la misma manera, hermano. Pero Jesús quiere que aceptemos su mensaje. Él no quiere que le rechacemos. Jesús ha sido enviado por Dios para predicar el año de la misericordia de Dios, el tiempo de la gracia que aún estamos en Él. Querido hermano, si somos sinceros, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios? Porque en ocasiones rechazamos su palabra, hermanos, cuando esta no nos conviene, cuando nos habla en aquello que seguimos haciendo, practicando, cuando no queremos comprometernos con Él, cuando no queremos dejar de hacer muchas cosas que Él quiere que dejemos de hacer, y rechazamos la medicina que Jesús nos envía, que es
su bendita palabra, la que trae sanidad a las naciones. Así que, ¿por qué, hermanos, no le pedimos perdón? Y le pedimos, como lo hizo David un día, que un espíritu recto esté en nuestro corazón, es decir, una actitud humilde ante su palabra, porque su palabra está llena del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios es quien la envía por orden del Padre y del Hijo. Oremos, querida iglesia, en serio, pidiendo que su palabra se siga derramando sobre nuestros corazones y que seamos humildes ante ella y que nos fortalezca para obedecerla, porque para eso ha sido enviada. Amén. Recibimos la palabra de Dios. ¿Por qué no se pone de pie conmigo mientras vienen mis hermanos de la alabanza? Y vamos a orar, y vamos a un tiempo de administración, y vamos también a participar de la Santa Cena. Mientras llegan mis hermanos ahí de pie, ¿por qué no oramos al Señor y le pedimos perdón, hermano? Todos en ocasiones hemos hecho esto. En ocasiones su palabra no la hemos recibido como el Señor quiere que la recibamos. Y su palabra está llena de su poder y Él la envía con un propósito. Pero a veces no queremos recibirla. Pero si tú ya la has recibido, también hay que pedirle a Dios: Señor, fortaléceme porque ya la tengo en mi corazón, soy un pobre espiritual, la deseo, pero dame las fuerzas para poder cumplirla. Porque esa es otra parte. Él quiere darnos de sus fuerzas para que nosotros podamos cumplir en su palabra, porque no es en nuestras fuerzas. Levanta tus manos al Señor y vamos a orar. Padre, aquí estamos en esta preciosa tarde. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias porque tú fuiste, Señor, ungido, preparado, comisionado, escogido para ser el portador de las buenas nuevas. Sobre ti reposó el espíritu de la sabiduría. Todo lo sabe, envía su palabra a su tiempo. No hablas por hablar, no envías una predicación por enviarla, no hablas a cada iglesia por medio de un pastor, de un ministro solamente por hablar. Lo haces porque conoces la condición de esa iglesia y ministras a través de tu palabra. Señor, perdónanos cuando no hemos sido, Señor, agradecidos. Perdónanos cuando hemos puesto, Señor, así como los fariseos en aquel momento, cuando hemos puesto, Señor, nuestra mirada, Señor, en nosotros mismos. Es que si hago caso a eso que me está diciendo su palabra, voy a tener que hacer estos cambios y no me va a ir bien en el trabajo. O si hago esto, no voy a poder quedar bien con mi esposa, con mis hijos. O si me comprometo con servir al Señor, ya no me va a quedar tiempo para mí. Yo estoy buscando otro estilo de vida cristiana. No, eso no, Señor, no es para mí. Esa palabra no dará fruto ahí, hermano. Pero reconoce delante de Dios que has puesto obstáculos. El Señor solamente quiere hacernos bien, hermano. Envía su palabra con un propósito. Con un propósito para que se cumpla, hermano. Su palabra se va a cumplir, hermano. Y es mi oración que no dejes pasar de largo esa bendición. Porque como lo dije ayer, escúchame, hermano, en serio. El día que ya no tengas fuerzas, el día que esté llegando, cuando tus ojos se llenen de oscuridad, vas a llorar amargamente como Pedro. A diferencia de que Pedro siguió sirviéndole. Pero si dejas pasar el tiempo, hermano, sin recibir la palabra, sin hacer cambios, vas a llorar porque vas a querer obedecer y ya no vas a tener ni las fuerzas ni el tiempo
ni la salud para hacerlo. Si hoy, bendito sea Dios, tienes fuerzas aún, salud para poder servir a Dios, para poder obedecer a su voz, para poder hacer cambios, hazlo. Hazlo, hermano, porque llegará el día donde ya no vas a poder. Pero que cuando llegue ese día tú le puedes decir: Señor, ya ahorita ya no puedo, pero aquí te entrego estos 5 talentos, aquí te entrego estos 2 talentos. Pero que no sea, hermano, que le digas: no tengo nada para darte porque me concentré en mí. Y mira, sí, tengo mi casa, mi carro, mi cotorro, mi guacamaya, todo esto lo tengo, pero no te serví a ti. Esas cosas se van a quedar aquí en la tierra, hermano. Y quizás tus hijos te agradecerán porque les dejaste arreglado el futuro para que ni fe tengan. Les diste todo para que ellos no dependieran de Dios. Y seremos llamados a cuentas por eso. No estoy hablando que no seas responsable, hermano, pero primero pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero también, iglesia, están otro grupo de hermanos ahorita que deseaban oír esa palabra. Para ti, atesórala, hermano, abrázala. Dale gracias porque Él la envía a su tiempo. Dile: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el único que puede traer libertad, Señor. Dame libertad en mi vida, en esta área, Señor. Señor, estoy sediento de ti, Señor. Libértame, Señor. No quiero ser esclavo de esto, de lo otro. Yo sé que tu palabra es poderosa y que tú eres el único, Señor, que fue seleccionado sin pecado para poder proclamar. Pero gracias hoy porque a través de tu palabra, de la predicación, tu voz sigue viva. Tu Espíritu Santo sigue teniendo el mismo poder, el dunamis que levantó a la hija de Jairo, que levantó a Lázaro y que te levantó a ti, Señor, de entre los muertos. Cuanto más no fortalecerá y levantará a aquellos que reciban su palabra y crean en ella. Señor, tu palabra ha sido enviada. Yo confío en el poder de tu palabra, Señor. No es necesario llamar a nadie aquí enfrente, Señor. Tú no vives, tu presencia no está aquí enfrente. Tú estás en todo lugar. En ocasiones lo hacemos, Señor, que no es un pecado, pero a veces lo hacemos como una costumbre, Señor. Y la gente está esperando venir a un lugar que se le llama altar, que no es un altar. Un altar eran unas piedras que se ponían para adorarte a ti, Señor. No es un pecado llamar a la gente enfrente. En ocasiones lo hemos hecho, pero no queremos depender de las emociones, Señor. En ocasiones yo paso para orar por mis hermanos, porque oro, porque amo a mis hermanos y pido que tú seas tocándolos. Pero en esta ocasión no lo quiero hacer. Tu mano es más grande, Señor, y es pura, es santa. Yo oro que tu mano se extienda, Señor, y los toque. Liberta, Señor, al cautivo. Saca de esa prisión al que se encuentra preso, Señor. Sacía a aquellos que están hambrientos de tu palabra, Señor. Y aquellos que ya han recibido tu palabra, dales y danos las fuerzas para poder obedecerla. Y este otro grupo, Señor, que tiene sus prioridades en otras cosas, envíales esa fe. Y bendito sea tu palabra, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que hoy tu palabra sea expuesta. Tiene todo el poder, es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada queda oculto. Así que yo oro, Señor, que seas confrontando, Señor, el corazón para que mis hermanos puedan rendirse a ti. Pueden decir: Señor, perdóname, he sido un egoísta.
he visto por mí, esto y lo otro, y no he puesto atención a eso. Perdóname, hoy me rindo a ti y recibo con amor y humildad la palabra tan hermosa que tú me has mandado, que tú eres el único que me puede dar libertad. Aquí está tu iglesia, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo habitando en cada uno de ellos. Pero si alguien no te conoce, yo oro que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que el pecador hoy caiga rendido delante de tus pies y pueda voltear a la cruz, donde sigue derramando sangre para salvar al pecador, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.